Niños, niñas, padres de familia, muy buenos días. Hoy día, viernes 28 de agosto, nos toca el área de comunicación. Es el último área de esta semana, de la semana número 21, ¿no? Nuestro proyecto se titula Compartimos recuerdos significativos en familia. Y nuestra sesión de hoy día es Escribimos nuestras anécdotas, parte 2. En la actividad anterior, ustedes han planificado la escritura de las anécdotas que te contaron tus familiares. Esas anécdotas son parte importante de sus vidas, pues los remiten a momentos curiosos, graciosos, por decirlo así, de gratos recuerdos. Hoy van a poner en práctica la planificación y escribirás las anécdotas para luego compartirlas con tus familiares y así fortalecer aún más los vínculos de afecto. Ayer y anteayer hemos tratado temas sobre la escritura o la lectura de anécdotas. Hemos leído las anécdotas, lo hemos planificado, lo hemos organizado. Si ya lo tenemos listo para hacerlo, ¿no? Como le decía, por ejemplo, un día antes, supongamos que mañana es mi cumpleaños, mañana. Hoy día estoy planificando a cuántos voy a invitar, qué es lo que voy a preparar, en dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a decorar y todo ahí. Estoy programando, planificando, organizándome. Y cuando ya llega el día, inmediatamente yo voy a hacerlo realidad lo que he planificado. ¿Sí? Así es esto. Ayer ustedes han planificado, ¿no? Anécdotas, se han organizado, les han pedido a sus familiares que les cuenten algunas anécdotas o a sus padres. Ya ustedes se han ido organizando de acuerdo a los cuadritos que le hemos dado de la lista de cotejo. Nuestro propósito lo dice bien claro: escribir anécdotas. ¿Se acuerdan? Y ayer yo lo subrayé también, era planificado. ¿Ven la diferencia? Entonces ahora vamos a escribirlo, lo vamos a hacer en limpio. Escribir anécdotas donde se relatan recuerdos gratos de nuestra familia. Leer y recordar implica pues escribir anécdotas, ¿sí? Porque de eso estamos hablando. Entonces, para leer y a la vez recordar, ¿cómo vamos a escribir nuestras anécdotas? Primero, pues, vamos a relatar de forma breve un hecho curioso o gracioso que le sucedió a alguien en un lugar y tiempo determinados. Evocar recuerdos transmiten emociones y fortalecen lazos familiares, amicales y comunitarios. Narrar un hecho lineal, es decir, debe tener una secuencia de los hechos que posee una estructura de inicio, de nudo y desenlace. Usar signos de puntuación como también conectores para enlazar las ideas, interjecciones para expresar emociones y adjetivos o comparaciones para caracterizar a los personajes. Cuando hablamos de interjecciones, por ejemplo, digo, ¡ay! Me asusté, ¿no? Es una interjección. O de sorpresa, ¡oh! ¿Qué pasó?
¿no? Entonces, esas son las intersecciones donde ustedes tienen que ir poniendo para darle un poquito más de énfasis a las anécdotas. Las anécdotas son parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos pasa todos los días. Podemos encontrarlas en una conversación con un amigo, una amiga, un familiar. Cuando alguien comparte un hecho gracioso o curioso que le sucedió. O incluso en las historias que nos cuentan las personas mayores. Por ejemplo, bueno, será por mi papá, mis abuelos. Era muy chistoso, ¿no? Cuando estudiaba, mis amigos siempre me esperaban para yo llegar a contarles los chistes, ¿no? Nos poníamos en contrapunteo, Cartavio, Trujillo, Tumbes, Piura, Lima, venían de todos sitios a estudiar al Instituto Chanchán. Era el único instituto tecnológico a nivel casi de toda la costa peruana. Si en la costa peruana era la única, imagínense, no había en la sierra ni en la selva. Entonces, bueno, a veces el de ciudad se cree más que el de comunidades alejaditas como Cartavio. Y nosotros siempre éramos los primeros, le ganábamos en todo, ¿no? Entonces, pues, y esas anécdotas me imagino que han quedado pregnadas en ellos. De algún modo se acordarán de mi persona, ¿no? Cuando nos poníamos a contar los chistes. Pero bueno, esas son anécdotas, ¿ok? Al escribir tus anécdotas, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Miren, todavía seguimos recomendándoles, ¿sí? Ya se le ha dicho ayer, anteayer, pero de nuevo no me voy a cansar en hacerles recordar cómo hacer una historieta, ¿no? O una anécdota, perdón, una anécdota. Entonces, al escribir tu anécdota, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Ten a la mano tus anotaciones o la grabación de la entrevista que hiciste a tus familiares. Yo le dije que la grabación era opcional. El que tenía, bueno, la cámara podían grabarlo, ¿no? Sería muy bueno. Coloca un título que concuerde con el contenido de la anécdota. Si lo que les he contado a sus papás, busquen un nombre de acuerdo a lo que dice el contexto, ¿ok? O el texto. Considera la estructura de la anécdota. Sí, esto es infallable. Debe tener inicio, nudo y desenlace. Considera la estructura de la anécdota, ¿no? De nuevo, miren, no se olviden de eso, el inicio, nudo y desenlace. Menciona los nombres de los personajes que participan. Si eres tú mismo, pues de ti tienes que hablar, ¿no? Pero si es de otra persona, tienes que poner los nombres de los personajes, así como el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Usa algunos recursos de escritura, y esto es muy importante, los signos de puntuación, para darle al texto que van a escribir, darle concordancia, ¿no? Y también usen conectores, etc. Utiliza un lenguaje sencillo que te entiendan, ¿no? Que sea cotidiano y familiar, lo que hablamos en casa, ese lenguaje. No vayan a utilizar lenguaje enciclopédico y no entendemos, el resto no lo entienden, ¿no? Establezcan una secuencia de los hechos, ¿sí? Que tengan una secuencia de los hechos. Recurre a las actividades que desarrollaste anteriormente, en esta semana, la semana pasada, ¿no? Recurre a ello cuando sea necesario para que puedas hacer tus anécdotas. Para mejorar la escritura de las anécdotas, vas a elaborar una lista de cotejo.
ya sea en tu cuaderno o en una hoja de reuso y complétala. Acá está, miren. Solamente para contestar sí, no. Ahí tienen las preguntas para que puedan contestar sí o no. Por ejemplo, en la primera, lo voy a apoyar en la primera. Se considera el propósito. ¿Y qué es el propósito? Acá en la hojita, acá está mi número. El propósito. Escribir anécdotas, donde se relatan recuerdos gratos de nuestros familiares. Considérase el propósito, considérase el propósito, contar un recuerdo familiar o de la comunidad. Claro, porque ya ustedes ya lo tienen escrito, entonces contestaría sí. Y así el resto. ¿Ok? Y después viene, al último, reflexiona. Por favor, estas preguntitas del reflexiona también contéstenmelo. ¿Sí? Hagan su lista de cotejo en la reflexión y sus 3 anécdotas. En la reflexión, pues dice en tu cuaderno o en hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de anécdotas? ¿Qué has aprendido? Que recordar estos hechos es muy grato, nos llena de alegría o de tristeza, ¿no? O de melancolía, de acuerdo a cómo nos relaten nuestros familiares. ¿Qué logré? Aprender que mis anécdotas personales yo pueda también escribirlas y transmitirlas. ¿Cómo lo hice? Primero me organicé, lo hice en un borrador y después lo pasé a limpio, como estaba explicando. ¿En qué debo mejorar? Sobre todo en la escritura, en su ortografía. A pesar que yo lo escribo, cuando ustedes transcriben, yo lo reviso. Por ejemplo, cuando yo lo escribo acá, reuso, ¿dónde está? De que yo reuso, sin H. Y otros lo hacen con H, a pesar que está escrito acá. Entonces, por favor, y si no entiendo una palabra, para eso está el diccionario. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿en qué debo mejorar? En mi escritura, en mi ortografía. ¿Qué debo hacer para mejorar? Ya les dije, debo ir a información, a mi diccionario de sinónimo, de antónimo, a mi diccionario de la lengua española, para poder saber cómo se escribe y qué significa. Ok, muchachos, estamos terminando la semana, más bien disculpen que me he atrasado en mandarle o un problema familiar, accidente en casa, y es por eso que me he demorado en mandarle los videos. Pero ya a partir de semana de nuevo va a ser diario. En las mañanitas les estoy mandando sus videos. ¿Sí? Muchas gracias por su comprensión. Cualquier duda, ya saben, muchachos, niñas, mandarme a mi WhatsApp o llamarme. ¿Sí? Será hasta el día lunes, mañana domingo, les estaré mandando su nueva clase de la semana 22. ¿Sí? Que tengan un bonito fin de semana